Ahora sí, ya hecho estos saludos y comentarios preliminares, vamos a pasar al tema del día, que como dije son los cantares de gesta. Pero empecemos de mayor a menor, hablando primero de los géneros literarios. Aristóteles, filósofo griego, en su famosa obra Poética, hace una primera división de la literatura en tres géneros: el género lírico, dramático y épico. El género lírico, a grandes rasgos, es la poesía, que a su vez tiene diversas subdivisiones. El género dramático es el teatro, que también se subdivide, tragedia, comedia, etc. El género épico se refiere a narraciones en los que se presentan hechos legendarios relativos a las hazañas, luchas y batallas de uno o más héroes. Con el paso del tiempo, este género épico va evolucionando hasta dar lugar a las novelas de caballería, picarescas, realistas, etc. Dentro de la épica podemos distinguir a la epopeya. Las epopeyas son relatos épicos, casi siempre en verso, que consisten en la narración de acciones dignas de memoria para un pueblo en torno a la figura de un héroe que representa los valores de ese pueblo. Se narran generalmente batallas, guerras, viajes maravillosos, y en muchos casos, sobre todo los más antiguos, hay presencia de elementos sobrenaturales, fantásticos, y de presencia también de dioses. El más antiguo de ellos es la epopeya de Gilgamesh, de los tiempos de los sumerios. Pasando al mundo griego, podemos hablar de la Ilíada, la Odisea, dos obras que han sido analizadas en este programa. Pasando a Roma, podemos mencionar a la Eneida, también una epopeya que fue analizada en este programa. También hay epopeyas en India, en Japón, en otros lugares de Oriente. Y pasando ya a la Edad Media, podemos encontrar a los cantares de gesta. El cantar de gesta es entonces las epopeyas compuestas en la Edad Media que narran las hazañas de un héroe cuyas virtudes representan modelos para un pueblo. Estos héroes son personajes con numerosas virtudes, los cuales se esperan que sean heredadas por la nación que ellos representan. Estas hazañas realizadas por los héroes, batallas, guerras, etc., contribuyen en la formación de las distintas naciones europeas, y es por eso que muchas veces se considera los cantares de gesta como una expresión de tipo nacionalista. La lucha contra un enemigo externo, la lucha por la libertad, la lucha por el engrandecimiento del reino, es algo típico de los cantares de gesta, y se tiende a idealizar a los héroes nacionales para crear arraigo en el pueblo. Los orígenes de los cantares de gesta se pueden encontrar en los siglos XI y XII. Por lo general se considera que las primeras manifestaciones aparecen en Francia, Alemania, España e Italia. Otras características, que eran narradas principalmente en verso y tienen una estructura bastante musical, usan muchas rimas, más adelante vamos a ver por qué, son libres en cuanto a su composición, es decir, que no hay un tipo de verso específico para los cantares de gesta, y en un principio se transmitían de manera oral. Hay que tener en cuenta que durante la época medieval mucha parte de la población, la mayoría podríamos decir, no sabía leer. Eran recitados entonces por los juglares. Los juglares eran personas que entonaban estos cantares por las calles y en reuniones colectivas, generalmente acompañados de un instrumento musical, generalmente un laúd. Eran similares a los aedos griegos que vimos cuando analizamos la Ilíada, la Odisea. A cambio de esta labor de cantar estos cantares, u otros también cantares, estos juglares recibían una moneda o algo de comida, y en ocasiones llegaban a ser tan populares que eran invitados por gente de la nobleza o incluso por la realeza. No había una escuela de juglares, sino que era una labor espontánea, y como dijimos no había nada escrito, todo era de transmisión oral. Por lo tanto, estos juglares conocían los cantares de gesta de memoria y utilizaban la rima y también en algunos casos los epítetos como recursos memotécnicos para memorizar estos cantares. Los cantares de gesta son anónimos, se trata de una creación colectiva, y como suele suceder con las creaciones colectivas que se transmiten oralmente de generación en generación, surgen varias versiones de un hecho. Cada juglar podía agregarle parte de su propia creatividad, su propia invención, pero sin embargo había un tronco común y los hechos principales se mantenían firmes en cada versión de los cantares. Con la invención de la imprenta, estos cantares pasan por escrito y son los textos que nos llegan hasta el día de hoy y los estudiamos al día de hoy. Siguiendo con las características de los cantares de gesta, tenemos usado un lenguaje sencillo porque tenía que ser fácil de captar para todo el público en general, incluso
niños y jóvenes, pero también tenían que tener un aspecto pedagógico, digamos, en su lenguaje. Bien, ya hecho esta pequeña introducción donde hablamos de las características, me gustaría así hacer un repaso por algunos de los cantares más representativos y podríamos empezar, creo que es la mejor manera, con uno que posiblemente sea el más conocido, que se estudia siempre en el secundario, que es el famoso cantar de Mio Cid. España fue cuna de una gran cantidad de cantares de gesta, pero solamente se han conservado de forma escrita muy pocos, entre ellos el cantar de las mocedades de Rodrigo, el cantar de Roncesvalles y el más famoso de todo, el cantar de Mio Cid. Los cantares de gesta españoles tenían características específicas con respecto a otros de otros países. Por ejemplo, los versos, si bien eran irregulares, la mayoría eran de 14 y 16 sílabas con rima asonante. También hay un predominio del realismo y la historicidad frente a lo legendario, como solía suceder, por ejemplo, con los cantares de gesta franceses. Utilizan también expresiones que reclaman la atención del público, estas invocaciones, predomina la acción, hay descripciones breves y se utilizan epítetos para referirse a los personajes, también como recurso mnemotécnico, como decíamos. El más famoso de todo es el epíteto de campeador para referirse al Cid campeador. El cantar de Mio Cid está compuesto alrededor del año 1200 y se trata de la primera obra, como dijimos, poética extensa de la literatura española y el único cantar épico conservado casi totalmente. Faltan solamente algunas partes, nada más. Es una obra también muy importante, el poema de Mio Cid, porque da inicio a la filología como ciencia moderna en España en el siglo XIX, con el estudio de este poema de Mio Cid por parte de Ramón Menéndez Pidal. El poema consta de 3.735 versos de extensión variable, aunque predomina, como decíamos, la de 14 y 16 sílabas métricas. Relata las hazañas heroicas de los últimos años de la vida del caballero español castellano Rodrigo Díaz de Vivar el Campeador, que fue un personaje real que vivió en el siglo XI, un caballero extraordinario, vasallo del rey Sancho II de Castilla, que a partir de sus hazañas se convierte en una leyenda. Campeador significa batallador. El poema se divide en tres partes o tres cantares. La primera parte comienza con el destierro del Cid, que es desterrado de Castilla por el rey Alfonso VI, lo cual realmente era una deshonra porque lo ponía en una situación de ser un delincuente sin patria. La causa de este destierro es porque supuestamente el Cid se había quedado con unas parias, con unos tributos que fue a recaudar a Sevilla para el rey. Pero la acusación es totalmente falsa, inventada por los enemigos del Cid. ¿Por qué? Porque el Cid, como dijimos, era vasallo, era el caballero más fiel del rey Sancho de Castilla, que cuando muere pasa el trono a su hermano Alfonso, y hay muchas sospechas de que Sancho en realidad fue asesinado por orden de su hermano Alfonso para quedarse en el poder. Y bueno, esto genera, al ser el Cid un caballero tan leal a Sancho, tan identificado con Sancho, crea cierto resquemor resquemor con otros caballeros de Alfonso que hacen toda esta cuestión y acusan falsamente al Cid. Bueno, el destierro además iba acompañado de la confiscación de las heredades del Cid, el secuestro de sus bienes materiales y la privación de la patria potestad sobre su familia. Es una deshonra total. Y ahí entonces ya estamos viendo el gran tema del cantar del Mio Cid, que es el proceso de recuperación de la honra perdida por parte del héroe. También podemos ver en la obra una crítica a la alta nobleza de sangre y una alabanza a la baja nobleza que consigue su estatus a través del esfuerzo de guerrear, de batallar y de conseguir la honra a través de esas acciones heroicas. Bien. Algunos amigos leales al Cid lo acompañan en este exilio, entre ellos Álvar Fáñez, Pedro Ansúrez y Martín de Antolínez. Y Antolínez, por su parte, aporta víveres y consigue un préstamo de los judíos Raquel y Vidas para poder financiar el viaje del Cid, a través del famoso engaño de los cofres de arena, que empleando a favor ese rumor de que el Cid se había quedado con este dinero, le da a este Raquel y Vidas unos cofres que tenían arena dentro y le dice como garantía, creyendo que había riquezas, ¿no? Bueno, con eso consigue el préstamo para financiar el viaje del Cid. Para evitar peligros, el Cid deja a su esposa y a sus hijas en un monasterio al cuidado de un abad
e inicia una campaña militar acompañado de sus fieles en las tierras no cristianas. Esta era la época de la Reconquista, donde España estaba invadida por los árabes. Bueno, entonces se llega a cabo estas conquistas, y primero conquista Castejón, luego Alcócer, y por último derrota en la batalla de Tébar al conde Don Ramón. Y además de destacarse la gran heroísmo y la gran capacidad en la batalla del Cid, también se destaca la amabilidad con sus enemigos, que lo que muestra también el honor y la nobleza del Cid. De hecho, Mio Cid significa mi señor en árabe, entonces los mismos enemigos lo reconocen su honor y su nobleza. Con cada victoria que hace el Cid, le da una parte del botín, lo que se llama la quinta real, al rey, a pesar de que en realidad al estar desterrado no tenía obligación de hacerlo, pero lo que pretendía el Cid era obtener el perdón real. Ahí llegamos entonces al segundo cantar, a la segunda parte, que es el cantar de las bodas de las hijas del Cid. El Cid campeador, después de estas victorias, se dirige a Valencia, que estaba en poder de los moros, y logra reconquistar la ciudad. Envía a su amigo Álvar Fáñez a la corte de Castilla a pedirle al rey, a entregarle nuevos regalos y a pedirle que le permita reencontrarse con su familia. El rey accede a esa petición y se da el reencuentro del Cid con su esposa y sus hijas en la ciudad reconquistada de Valencia. El rey finalmente, luego de estos esfuerzos, de estas victorias, perdona al Cid, levanta el castigo del destierro y además le da una nueva heredad del señorío de Valencia y le restituye todas sus posesiones materiales. Tanta fortuna del Cid hace que los infantes de Carrión, que eran de un linaje muy prestigioso, le pidan matrimonio a las hijas del Cid, a doña Elvira y a doña Sol. El mismo rey le pide al Cid que acepte este matrimonio, bueno, entonces el Cid accede. La boda se celebra y los festejos duran 15 días. Así llegamos entonces a la tercera parte, al tercer cantar, que es el cantar de las afrenta de Corpes. Porque los infantes de Carrión eran unos cobardes que muestran su cobardía primero frente a un león que se había escapado, más tarde en una lucha contra los musulmanes, y los capitanes del Cid se burlan un poco de esta cobardía de los infantes, que sintiéndose humillados deciden vengarse y para ello emprenden un viaje hacia Carrión, hacia su tierra, acompañados de sus esposas, es decir, las hijas del Cid. Y al llegar al robledo de Corpes, las azotan y las dejan atadas a un árbol, abandonadas, casi muertas, para que se la coman los lobos. Finalmente las hijas son rescatadas, pero el Cid se siente totalmente deshonrado y le pide justicia al rey. El rey convoca a la corte de Toledo y allí empieza el juicio, que sale favorable para el Cid, con la devolución de la dote que el Cid le había dado a los infantes, que eran las espadas, las famosas espadas del Cid, Tizona y Colada. Y culmina el juicio con un duelo entre los representantes de la causa del Cid, estos capitanes del Cid, contra los infantes de Carrión que terminan siendo derrotados. Finalmente las bodas terminan siendo anuladas y el poema termina con un proyecto, con un plan de boda entre las hijas del Cid y los príncipes de Navarra y Aragón. Por lo tanto, la honra del Cid llega a su punto máximo porque estos príncipes son parte, obviamente, de la realeza. Bien, como vemos, luego de este análisis, de esta sinopsis, la estructura interna del poema hay una ondulación entre obtención de la honra, pérdida de la honra, restauración, pérdida, restauración final de la honra. Hay un carácter muy religioso dentro del cantar. El Cid siempre está agradeciendo a Dios y prometiendo misa hasta su victoria. Además, la lucha contra los infieles, los moros. También se da un elemento sobrenatural, que es la aparición en sueños del arcángel Gabriel, a pesar de que el poema, como dijimos, los cantos en general de gesta españoles, no hay muchos elementos sobrenaturales, a diferencia de otros cantares de gesta, como por ejemplo los franceses. Y sobre eso también, otra cosa que los diferencia es que el Cid es retratado con rasgos humanos, a diferencia de otros héroes. Vamos a pasar ahora a Francia para hablar del cantar de Roldan, o la chanson de Roldan en francés. Los cantares de gesta fueron especialmente numerosos en Francia, se conservan muchos manuscritos de cantares de gesta franceses, y la obra maestra sin dudas es el cantar de Roldan, que toma su nombre del protagonista, el héroe Roldan. Este cantar de Roldan está incluido dentro del ciclo del rey Carlomagno, también llamado ciclo de Pipino o ciclo del rey, donde se narran las proezas guerreras de Carlomagno y las campañas guerreras de este, desarrolladas principalmente en Sajonia, Aquitania, España e Italia.
En total componen este ciclo una docena de cantares, siendo el más destacado, obviamente, el cantar de Roldán. El cantar de Roldán posee 4002 versos decasílabos, escritos a finales del siglo XI en francés antiguo, y es tal vez el cantar de gesta más antiguo escrito en lengua romance en Europa. Y narra la derrota de la retaguardia del ejército de Carlomagno, hostigada en el valle de Roncesvalles por el rey moro de Zaragoza, Marsilio, aliado al traidor Ganelón. Empieza con el emperador Carlomagno, que ha conquistado el norte de la península ibérica a los moros, y solo resiste Zaragoza, ciudad del rey Marsilio. Los francos, reciben una sospechosa propuesta de paz por parte de este rey Marsilio, y Roldán, que era el sobrino de Carlomagno, propone como embajador para tratar esta cuestión de paz a su padrastro Ganelón, que ante esta propuesta se enoja porque piensa como que Roldán lo está mandando, al muere, para decirlo en criollo, y entonces decide traicionar a Carlomagno y a Roldán. Y como embajador pone en primer lugar a los moros contra Roldán y le sugiere a Marsilio que prometa a Carlomagno lo que sea, cualquier cosa, arregle la paz, y cuando las tropas de Carlomagno se vayan, él ataque con toda su furia a la retaguardia donde iba a estar Roldán y los 12 pares de Francia. Finalmente pasa eso, Carlomagno vuelve a Francia a propuesta de Ganelón y confía la retaguardia a Roldán, a su sobrino Roldán. Carlomagno está cruzando los Pirineos y cuando en ese momento sobre la retaguardia cae el ejército de Marsilio, un ejército de 400.000 hombres, y Roldán, valiente y temerario, no quiere usar su cuerno para llamar en auxilio al grueso del ejército, para llamar a su tío para que lo venga a auxiliar, sino que decide pelear con valentía y rechaza con gran heroísmo a distintas oleadas de paganos. Sin embargo, se ve superado en número y poco a poco sus caballeros van cayendo uno a uno, hasta que Roldán finalmente decide tocar el cuerno para avisar a su tío, el emperador Carlomagno, que mande ayuda, pero es demasiado tarde y se queda finalmente solo peleando y finalmente muere. Cuando Carlomagno oye el cuerno, vuelve al final a la batalla, a frente de sus tropas, persigue a los moros y los extermina en las orillas del río Ebro. Y finalmente consigue tomar Zaragoza y matar al rey Marsilio, que muere furioso. Más tarde se da el entierro de Roldán y Alda muere de pena al conocer la muerte de su amado Roldán. Ganelón es procesado como traidor y enviado a la muerte. Así finaliza el cantar de Roldán. Martín de Riquer divide la obra en 4 partes. La primera parte, la traición; la segunda parte, la derrota; la tercera parte, la victoria; y la cuarta parte, la justicia. Ahí se puede observar una compensación entre la primera y la última parte, es decir, entre la traición y la justicia, y entre la segunda y la tercera, la derrota, la victoria. La traición y la derrota significan la ruptura del orden, y la justicia y la victoria restituyen ese orden. Vemos entonces en la obra cómo lo negativo se invierte y se torna positivo. La primera y la cuarta parte son de carácter jurídico y la segunda y la tercera parte son de carácter bélico. El cantar está basado en hechos históricos. La batalla de Roncesvalles fue real, Roldán existió, pero estos hechos históricos son modificados. En otras palabras, podríamos definir el cantar de Roldán como una versión legendaria y poética de la batalla de Roncesvalles, que ocurrió en el Pirineo Navarro el 15 de agosto del año 778. En el cantar, los hechos históricos se adornan y se dotan de una dimensión épica y heroica. Se pueden observar exageraciones, admisión de personajes históricos ajenos a los hechos, inclusión de personajes ficticios y una visión deformada del mundo musulmán. Roldán en realidad era un prefecto de la Marca de Bretaña, aparece en el cantar como el sobrino del emperador Carlomagno. En la batalla de Roncesvalles, los atacantes vencedores fueron los vascos de Navarra. Sin embargo, en el cantar son musulmanes con un número superior a los 400.000 hombres. Y este cambio de enemigo, un enemigo más numeroso y prestigioso, justifica la derrota de Roldán y sus compañeros. Por su parte, el enemigo musulmán reaviva la idea de cruzada y una guerra santa contra el infiel, lo que acrecienta el honor de Roldán, ¿no?, al enfrentarse a los infieles. Por otro lado, la aparición de la traición de Ganelón como causa de la derrota sustituye el error estratégico real que tuvo Roldán, el Roldán histórico, ¿no? También la descripción del paisaje sufre unos errores geográficos,
unas exageraciones. Por ejemplo, las montañas de Roncesvalles aparecen de 1600 metros, cuando en realidad esas zonas son más bajas, por eso se llaman los Bajos Pirineos. El emperador Carlomagno, por su parte, aparece en el cantar como una figura mítica de 200 años, una especie de patriarca benévolo que restituye el orden, trayendo la victoria y más tarde la justicia. Pasamos ahora a Alemania para hablar del cantar de los Nibelungos, que es un cantar de gesta de origen germánico, escrito alrededor del siglo XIII, y este cantar de gesta reúne muchas de las leyendas existentes entre los pueblos germánicos, mezclado con hechos históricos y con creencias mitológicas, lo que lo convierte en la gran epopeya nacional alemana. Esta obra además ha inspirado al compositor alemán Richard Wagner para componer sus óperas, su conjunto de 4 óperas, El Anillo del Nibelungo. El poema está compuesto por 39 cantos y se puede dividir en 2 grandes núcleos. La primera parte, que es el poema de Sigfrido, incluye los cantos 1 al 19 y la segunda parte, La venganza de Grimhilda, incluye los cantos 20 al 39. Los Nibelungos están dentro de la mitología alemana, son unos enanos que vivían bajo la tierra, tenían un rey, que era el rey de los Nibelungos, que portaba un anillo mágico que traía desgracias a quien lo portara. Eran además poseedores de un tesoro con piedras preciosas y oro. Sigfrido era el hijo de Sigemundo y Sigelinda, era un caballero valiente y fuerte que en una ocasión mata a un dragón y se baña con la sangre de este dragón, lo que lo hace invencible, algo parecido a lo que pasaba con Aquiles, ¿no? Pero es invencible todo menos un punto en su espalda donde le había caído una hoja de tilo y entonces no se había bañado totalmente con la sangre. Algo también parecido a lo que le sucedía a Aquiles, ¿no? Que tenía su punto débil, o su talón de Aquiles. Bueno, en su caso de Sigfrido tenía el punto en la espalda. Bueno, el cantar comienza cuando Sigfrido parte de su tierra y llega a Worm, donde se enamora de Grimhilda, la hermana del rey Gunther. Desde un principio deja claro que él no quería pelear, sino que venía a casarse y tenía sus intenciones de casarse con Grimhilda. El rey Gunther lo acepta, pero a cambio le pide a Sigfrido que lo ayude a conquistar a Brunhilda, que era la reina de Islandia. Brunhilda era una mujer muy fuerte y muy hermosa y valiente, que decía que solamente se iba a casar con un hombre más fuerte que ella, que la venciera en combate. Por eso Sigfrido, que era el guerrero más poderoso, se disfraza de Gunther y derrota a Brunhilda, y así es que Gunther se casa con ella. Sigfrido también se había apoderado del tesoro de los Nibelungos, que es este gran tesoro, pero sobre el cual pesa una maldición. En un momento dado, Grimhilda y Brunhilda discuten sobre cuál de sus esposos era más fuerte. Bueno, en medio de toda esa disputa se revela el engaño que había llegado a la boda, que Sigfrido se había disfrazado de Gunther. Brunhilda ante eso busca venganza. Gunther se venga de Sigfrido mandando a Hagen, un guerrero muy fuerte, a matarlo. Previamente engaña a Grimhilda para que diga cuál es el punto débil de Sigfrido. Finalmente, con esa información, Hagen va y le clava una lanza a la espalda a Sigfrido en su punto débil, mientras estaba bebiendo agua en un río cuando estaban cazando, y además de eso arroja el tesoro de los Nibelungos al río Rin, para que Grimhilda no lo use y tampoco sus descendientes. Grimhilda pide información sobre qué pasó, se lo niegan. Más tarde, cuando descubre la verdad, le pide a su hermano que entregue a Hagen y su hermano no se niega a eso. Así llegamos a la segunda parte, que se sitúa 13 años después. Grimhilda, llena de odio y sed de venganza contra su hermano, se casa con Atila, el rey de los hunos, que tenía un gran ejército, y convence a su esposo Atila para que ataque a Gunther. Bueno, finalmente se da una gran batalla, entre ellas, por ejemplo, Hagen asesina al hijo de Grimhilda y Atila, bueno, se dan ciertas batallas, y finalmente Gunther y Hagen son derrotados y hechos presos. Grimhilda manda matar a su hermano Gunther y le exige a Hagen que le diga dónde está enterrado el tesoro de Sigfrido. Y tras la negativa de Hagen de revelarlo, ella lo mata cortándole la cabeza. El rey Atila reconoce el valor de su enemigo Hagen, por lo que reprende a Grimhilda por su muerte. Por su parte, el guerrero Hildebrando, que es un hombre fuerte y grande con mucho honor, mata a Grimhilda por haberse vuelto tan despiadada y haber perdido la nobleza por su afán de venganza.
Y así finaliza el Cantar de los Nibelungos, justamente con esas palabras que le dan nombre al poema. Justamente dice, así finaliza el poema de los Nibelungos. Bien, para cerrar este repaso por los cantares de gesta más famosos o más representativos, vamos a ir a Inglaterra para hablar del Beowulf, que es la obra más destacada de la época anglosajona, que también ha obtenido el estatus de epopeya nacional. Escrito en inglés antiguo, cuenta de 3.182 versos. Su fecha de composición ronda entre los siglos 8 y 12 después de Cristo. Y narra los hechos ocurridos en algún momento entre los siglos 5 y 7 después de Cristo en el sur de Escandinavia. En ese entonces hay que tener en cuenta las tribus germánicas procedientes de Dinamarca, de las bocas del Elba y del sur de Suecia, fueron ocupando Inglaterra. Puede también dividirse este poema en dos partes. La primera, los 3 primeros cantos, y la última del último canto. Con el canto 1 comienza con el Dinamarca. La acción se desarrolla en Dinamarca, en la isla de Selandia, donde el palacio real se ve asolado por el monstruo Grendel, que es una especie de entre troll, ogro, gigante, que se describe como un descendiente de Caín y que vive en las ciénagas. Grendel ataca y devora a los sirvientes y a los guerreros del rey Hrothgar de Dinamarca. Y esta historia, esta pesar que tiene, llega a oídos de Beowulf, que es un intrépido héroe gauta, sobrino del rey de Grandalt, de Suecia meridional, que parte en auxilio del rey de Dinamarca junto a otros 14 guerreros. El rey Hrothgar de Dinamarca en un principio se muestra escéptico, no cree que Beowulf pueda vencer a este monstruo, pero sin embargo lo recibe gentilmente, le da un banquete, etc. Esa misma noche aparece el monstruo Grendel y Beowulf lucha cuerpo a cuerpo con él, le arranca un brazo y lo hiere mortalmente y finalmente termina muriendo el monstruo en su cueva. Bueno, la reina ante esto lo premia a Beowulf con un collar, se hace una gran celebración. Pero ahí llegamos al segundo canto, al canto 2, porque a la noche siguiente aparece la madre de Grendel, que es un monstruo todavía más grande y más feroz, más malvado que su hijo, que busca obviamente venganza por la muerte de su hijo. Mata a un par de guerreros y finalmente se marcha a su cueva. Beowulf y su comitiva de guerreros siguen los rastros de este monstruo a través de la pradera hasta la cueva, donde Beowulf se enfrenta a ella y la vence con una espada gigante que encuentra allí. Finalmente, luego de vencer a la madre de Grendel, se realiza nuevamente un banquete, unas festividades, y el héroe Beowulf parte de regreso a su tierra. El canto 3 es el regreso, y es un canto donde el Beowulf se entrevista con su tío y le cuenta sus hazañas en las tierras danesas. Es un poco repetitivo, ¿no? Y finalmente llegamos al canto número 4, que ya estamos en la segunda parte del cantar de gesta, que habla del dragón. Ya Beowulf es anciano, ha reinado durante 50 años después de suceder a su tío, y se dispone a enfrentarse con un dragón con la ayuda de su sobrino Wiglaf. ¿Por qué? Este dragón, un ladrón había penetrado en la cueva del dragón para robarle una copa de plata con incrustaciones de oro. Y bueno, obviamente el dragón se enfurece y asalta y destruye el pueblo del ladrón y mata a todos sus habitantes. Beowulf sale al encuentro para vengar a su gente y acompañado de su sobrino. Tiene una cruenta batalla con el dragón, a quien finalmente logra vencer, pero termina gravemente herido. Y antes de morir le encomienda a su sobrino apoderarse del tesoro del dragón y utilizarlo para reconstruir el reino. Finalmente muere y se celebran los funerales de Beowulf. Y así finaliza el Cantar de Gesta. Esta obra, además de ser una obra importantísima para la literatura inglesa, ha también ejercido gran influencia en Tolkien. Todo este tema del dragón, del tesoro, seguramente nos ha llamado al recuerdo de la obra de Tolkien. Al igual que los Nibelungos también, con el anillo que trae una maldición, evidentemente nos lleva al Señor de los Anillos.